Y ahí empezamos a grabar. Les voy a compartir. Hoy día vamos a ver el santuario en el libro de Éxodo, y ahora nos estamos introduciendo, empezamos con esto, nos estamos introduciendo al libro de Levítico. Hoy día vamos a ver Éxodo y Levítico. Para la Estefi, que está aquí recién comenzando con nosotros, le vamos a contar un poquito. Estefi, el pueblo, ¿tú has escuchado quizá la historia de Moisés? Moisés, que sacó al pueblo de Israel, que está en ¿Cómo? Egipto. Bueno, Dios le dijo a Moisés. Ah, sí. Ya lo has escuchado. Cuando Moisés saca a todo este pueblo, que era el pueblo de Israel, lo saca de Egipto, el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Dios le dice a Moisés que construya una morada para Dios. Esa morada se llamaba tabernáculo o el santuario. Entonces, lo que nosotros estamos estudiando es esa morada que Dios mandó a construir. Entonces, aquí te voy a hacer un pequeño plano. El santuario tenía, podríamos decir, una reja, que se llamaba atrio. Y ahí lo puedes ver, el santuario era como un edificio que tenía dos compartimientos. Uno se llamaba lugar santo y el otro se llamaba lugar santísimo. En el lugar santísimo, que es que donde está este puntito amarillo, que está ahí, este rectángulo, era el lugar santísimo. Era el lugar más exclusivo que tenía esta morada de Dios, y ahí se guardaba el arca del pacto, donde estaban los mandamientos de Dios. En el lugar santo teníamos 3 muebles, que eran muy importantes. En una mesa que tenía panes, y más adelante vamos a ir explicando qué significaba todo esto. Panes, con 12 panes. Al otro, al frente de ese mueble estaba un candelabro. ¿Cuántos brazos tenía el candelabro? ¿A ver quién se acuerda? 7. 7, muy bien. Y a ver, ¿y qué mueble me falta acá? El altar del incienso. Muy bien, hermana Carmen. El tercer mueble de este lugar santo se llamaba el altar del incienso. Afuera, podríamos ir en el patio, que se llamaba atrio, había otro altar. ¿Cómo se llama este altar, Jan? Del sacrificio. Del sacrificio. Muy bien, altar del sacrificio. ¿Y qué mueble me falta aquí? Lavacro. El Lavacro. lavacro. Muy bien, el lavacro estaba ahí. Eso, Stephanie, era la morada que Dios mandó a que le construyera. Bien. Podríamos decir que el terreno, la superficie, donde las medidas que Dios dio, nos daba un rectángulo perfecto. Pero si nosotros dividíamos por la mitad de ese rectángulo, nos quedaban 2 cuadrados. Y resulta que si nosotros trazáramos una línea imaginaria diagonal, como lo está haciendo ahí, nos damos cuenta que en el patio, en el atrio, el mueble más importante era el altar del sacrificio, este que está acá. Y en el lugar santísimo, el mueble más importante era el arca del pacto. Estos 2 muebles tienen un significado que más adelante los vamos a ir discutiendo. ¿Ya? Yo creo que hasta aquí el resto del grupo lo tiene claro, ¿cierto? Ya lo hemos visto en otras clases, así que ya estamos claros con eso. Yo quiero compartir con usted hoy día una cronología que no habíamos visto antes. Y es una cronología con las fechas. Miren. Aquí tenemos. ¿Qué día sale el pueblo de Israel de Egipto? Hay una fecha. Esa fecha era en el mes primero, en el primer mes, el día 14. Entonces, ¿qué pasó ese día? Podríamos decir que fue el 14 de enero, para que lo vayamos entendiendo con nuestro calendario. El día 14 del mes primero
el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Ya? Entonces salen de Egipto. Y el tercer mes, yo estuve buscando la Biblia, y no me especificaba el día, pero el tercer mes ellos llegan al monte Sinai. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuánto pasó desde que salieron de Egipto hasta llegar al Sinaí? 3 meses. ¿Cuánto? 40 días. Cerca de 2 meses. Sí, porque partió del día 14. Claro, muy bien. Así que cerca de 2 meses demoró al pueblo de Israel salir de Egipto y llegar al monte Sinai. Este PowerPoint que yo estoy haciendo, obviamente después se los voy a compartir, una vez que terminemos toda esta presentación, de eso los voy a enviar. Ahora, quiero que alguien, a ver, hermana Carmen, necesito que me busque ¿Sí? Éxodo capítulo 40. Versículo 40, versículo 2. Mire, pongan atención a esto. 42. Dice, en el primer día del primer mes harás levantar el santuario, la tienda de la reunión. Muchas gracias, hermano. Fíjense, el primer día dice del primer mes. ¿De qué mes? Aquí está el año 1, este es el año 2. Ya había pasado casi un año desde que salieron de Egipto, cuando llegaron el primer día, cuando llegó ese día, el primer día del primer mes del segundo año. Podríamos decir que esto fue el 1 de enero. ¿Y qué pasó ese día? Ese día se termina de construir el santuario. Justo ese día, Dios le dice a Moisés que tiene que armar, erguir, como levantar el santuario. Ese día se termina. Y ahora yo les quiero pedirle a mi mamá si puede buscar el libro de Números, capítulo 1, para que veamos esta cronología. Claudio, una consulta, ¿Sí? tengo una duda. ¿Los meses así, enero, febrero, eran los mismos? No, en esa vamos época? a ver eso. Yo tengo aquí los meses en hebreo y los meses en babilonio, que son diferentes, pero que están registrados en la Biblia. Pero eso lo vamos a ver. Cuando veamos el tema de las fiestas, vamos a ver el tema de los meses. Ya, Claudio, ya me dijiste el número. ¿Sí? Dime, Jan. no, No, tú me dijiste. en este tercer punto que está ahí mencionando del término santuario, ¿cómo sabes tú que es al año siguiente de la salida? Mira, lo dice el comentario bíblico, porque el texto no lo especifica. ¿Ya? Pero el comentario bíblico lo respalda. Ya, ok. Ya, mamá, por favor. Pero los números, ¿cuántos? Capítulo 1, versículo 1. Versículo 1. Dice, y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de la congregación, en el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Mira, ahí está ya también la respuesta. Ahí dice el mes segundo. Perdón, en el año segundo. Entonces, mire, quiero que veamos. En el primer día del segundo mes, del segundo año. ¿Qué empieza ahí? Ahí se empieza a escribir el libro de Números. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero que veamos en este momento? Desde que llegaron al Sinaí hasta que terminan el santuario, ¿cuántos meses pasan? 9. Pasan 9 meses. Pasaron 9 meses construyendo el santuario.
Ahora, en Éxodo 40, nosotros vemos que en el primer mes, en el primer día, Moisés termina de construir el santuario, y como lo vimos la semana pasada, Dios llama a Moisés. Lo llama. Y después vemos que en el segundo mes, el primer día, empieza el libro del número. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿qué pasó en este mes? Entre el 1 de enero, podríamos decir, al 1 de febrero, ocupando nuestros años. ¿Qué pasó acá? El libro de Levítico. El Levítico. Entonces, miren lo que podemos ver. El libro de Éxodo nos muestra a un pueblo que sale de Egipto y camina por el Sinaí. Podemos ver que la historia aquí es dinámica. El libro de Éxodo es bien dinámico. Comienza cuando Israel llega a Egipto, después la matanza de los niños, el nacimiento de Moisés, el Moisés salvado de las aguas, después Moisés se va a Madián, después Moisés vuelve a buscar. Vemos toda la historia del pueblo de Israel, cómo sale de Egipto. Pero podemos ver que el libro de Levítico pasa todo en un mes. Todo el libro de Levítico fue relatado en un mes. ¿Y por qué sabemos eso? Porque el libro de Números comienza hablando del primer día del segundo mes. ¿Me entienden lo que les quiero explicar? Sí. Entonces, el libro de Levítico es un libro estático que no cuenta historias, solamente cuenta 2 historias que las vamos a ver más adelante. Pero el libro de Levítico se concentra exclusivamente en dar las indicaciones del santuario. Aquí, por ejemplo, tenemos un mapita para hacerlo más entendible todavía. ¿De dónde sale el pueblo de Israel en la noche de la Pascua, el día que salen de Egipto? Salen de acá, de Ramsés. Hermano Jan, ¿puede buscar Éxodo? Éxodo, capítulo... ¿Cuánto? Éxodo 12, capítulo 12, versículo 37. El título de mi Biblia dice así, no sé el de usted, dice, los israelitas salen de Egipto. El mío igual. ¿Ya? ¿Y cómo comienza? El Dice, versículo 37. partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. Bien, dice entonces que salieron esa noche. Acuérdense que esa noche salieron después de la muerte de los primogénitos, ¿se acuerdan? Que fue la 10ª plaga. Bueno, el pueblo de Israel sale de Ramsés hacia Sucot. Esto que les estoy mostrando, este caminito que ustedes ven, es la ruta que tomó el pueblo de Israel, desde Ramsés hasta el Monte Oreb. En ese punto amarillo que ven ahí, es donde se supone que por ahí fue que atravesó el Mar Rojo, en esa parte. En esta colita, podríamos decir, del Mar Rojo. Entonces, desde que salen el 14 del primer mes hasta llegar al Monte Oreb, aquí llegaron en el mes tercero. Entonces aquí tenemos que pasaron alrededor de 2 meses desde Ramsés hasta el Monte Oreb. ¿Queda claro? Sí. Sigamos. Entonces, tenemos que ahora vámonos, después de que llegan a Sinaí, Dios le da a Moisés en esos 9 meses, primero en Éxodo 25 al 31 nosotros encontramos que Dios les da las instrucciones a Moisés de cómo construir el santuario. Y después, en el Éxodo 35 al 40, vemos la ejecución del santuario. Cómo se construyó. Y en ese mes que dijimos, que después que se termina de construir,
O sea, en el libro de Levítico, ¿qué es lo que encontramos? En ese mes, Dios le da a Moisés todas las indicaciones, tanto de las ofrendas, tanto de los rituales, tanto de las fiestas. Ahí entrega todo. Ya, esta es la introducción para lo que empezamos a ver la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de la ofrenda. Y quiero pedirle a la Sandra que puede buscar Éxodo 25. Y le quiero pedir a Alejandro Carlos, no sé si me escucha. No me escucha. A la hermana Xochitl. ¿Me escucha, hermana Xochitl? No te escuché bien. Hermana Xochitl. ¿Me escucha? Ya te escucho mejor. Ya. Me puede buscar Éxodo 35. Ok. Y Éxodo 35. Ya, hermana Sandra. Hermana Sandra, ¿me escucha? Perdón, Mariana. Sí, por supuesto, te Mariana, escucho. Éxodo 25, 2. Éxodo 35, ya lo tengo listo. Ok. Vamos con Éxodo 25 primero. Mariana. Ok. 5:2 dice así: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Gracias. Entonces, fíjense, Nada. en Éxodo 25, yo les mencioné recién que Dios le dice a Moisés, le da las instrucciones para construir el santuario. Pero antes de comenzar, Dios lo primero que hace es decirle a Moisés, di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. Fíjense, antes de comenzar las instrucciones, Dios habla de las ofrendas. Ahora en el capítulo 35, vemos que en el capítulo 35 empieza la construcción, se empieza a ejecutar la construcción. Pero fíjese cómo empieza. Hermana Xochitl, Éxodo 35, versículo 4. No, el 5. Dice, tomar entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Muchas Pieles gracias. de carnero teñidas de oro, de rojo, pieles de tejones, madera y acacia. Ahí está bien. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, para el efod y para el pectoral. Muchas gracias. Entonces, fíjense, para comenzar a construir, ¿qué es lo que comienza Dios? Nuevamente comienza hablando de la ofrenda. Cuando habla de las instrucciones, habla de una ofrenda. Ahora se empieza la ejecución de la construcción, habla de la ofrenda. Y ahora les invito a todos ustedes que abran Levíticos capítulo 1. Y si ustedes pueden ver en Levíticos capítulo 1, al menos mi título dice así, ofrendas y sacrificios. Levítico, los primeros 7 capítulos comienzan hablando de las ofrendas. Entonces aquí podemos ver que no es una coincidencia, pero Dios antes de referirse al santuario, antes de darle instrucciones, antes de ejecutarlas, y antes de darle las indicaciones a Moisés de cómo va a funcionar, Dios comienza hablando de las ofrendas.
Me gustaría saber cuál es su opinión. ¿Por qué creen que Dios hace mención de las ofrendas? Y lo hace 3 veces. ¿Serán que las ofrendas serán importantes para Dios? Quería ver la voluntad de su pueblo, pienso. El Señor quería ver si había buena voluntad en el pueblo de Dios. Ya. Yo para esto no tengo una respuesta, pero a mí esto me hizo reflexionar. Que Dios comienza las 3 veces presentando lo primero, como que si fuese lo más importante, las ofrendas. ¿Usted qué dice mamá? Yo pienso que quería probar la buena voluntad del pueblo La hacia él. voluntad del pueblo. Bien. ¿Alguien tiene otra idea, otra opinión? Podría ser como agradecimiento, como una formación a su pueblo de Dios para que cada acción o cada actividad que emprendiera, pues siempre diera como como una gratitud transformada en una ofrenda. Bien. Yo le pregunto, una ofrenda, ¿qué es lo que es? ¿Es algo obligatorio? ¿O es algo No. que nace? Un regalo, Por ahí va el es tema. una dádiva, Es un regalo. es una ¿Yo a quién dádiva. le hago un regalo? A la persona que amo. ¿Cierto? A la persona que yo estimo, yo le hago un regalo. Ahora fíjense que lo que Dios está presentando aquí es el santuario. El santuario, si bien era para morar con el pueblo de Israel, también representaba el plan de salvación. Dios nos quiere salvar, pero Dios no nos está obligando a nosotros a que vayamos a Él. Dios espera que nuestro acercamiento a Dios sea por voluntad y sea una ofrenda. En Romanos capítulo 12 dice presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, una ofrenda para Dios. Entonces, creo que es importante destacar qué tipo de ofrenda nosotros estamos haciendo para Dios, o si estamos realmente haciendo una ofrenda. ¿Cuál es la real motivación que me hace acercarme a Dios? Hay mucha gente, por ejemplo, que se acerca a Dios por miedo a lo que va a pasar en el tiempo del fin. Y no sé si esa será la motivación correcta para acercarse a Dios. Pero aquí yo veo que Dios dice, mire, yo quiero morar con ustedes, yo quiero vivir con ustedes, yo tengo un plan de salvación, pero también yo quiero ver el interés que ustedes tienen en esto. Entonces dice, hágame una ofrenda. Bueno, aquí vemos que el pueblo de Israel fue tanta la ofrenda que trajo que Dios tuvo que decirle, ¿sabe qué? Está bien, ya, basta, ya. Con esto estamos bien, no necesitamos más. Pero creo que es importante considerar esto, hermano, y reflexionar el tema de las ofrendas. Siempre nosotros pensamos, ofrenda es plata, dinero. ¿Será que eso es lo único que le importa a Dios? ¿Nuestro dinero? No. Yo creo que también Dame, hay hijo mío, tu corazón, dice el Señor. el corazón, los pensamientos. Creo que también hay algo muy importante que a Dios le podemos ofrendar, que es de muy buena calidad, y que es el tiempo. Ya vivo en una época donde el tiempo nos falta. Ojalá el día tuviera 25, 26, 28 horas, porque hacemos tantas cosas que nos falta tiempo. Y a veces le dejamos a Dios el peor tiempo. Cuando estoy más cansado, en vez de dedicarle lo mejor, el mejor tiempo a Dios, hacemos lo contrario. Entonces, creo que a veces nuestros talentos, a veces nuestras capacidades, a veces toda nuestra capacidad se la lleva el jefe de nuestro trabajo. Y para nuestra empresa o donde trabajamos ponemos todo nuestro potencial, pero para la cosa de la iglesia, no. No, hermano, no tengo tiempo, no, estoy cansado. A veces, cosas que Dios nos da, que no solamente son económicas, podríamos también presentarlas a Dios como ofrenda. Esto es como una reflexión que se les quería comentar porque me llamó la atención. ¿Por qué Dios hace mención de las ofrendas 3 veces?
Bueno, hoy día vamos a hablar del tipo de ofrenda que nos habla el Levítico. La semana pasada nosotros ya nos adelantamos y vimos 3 tipos de ofrendas. Hoy día las vamos a repasar un poquito en virtud de los que no estuvieron la semana pasada. Pero primero quiero que sepamos qué significa expiación. ¿Por qué les pregunto esto? Porque nos vamos a encontrar con esta palabrita de ahora en adelante con lo que vamos a leer. Expiación. Expiación es una palabra que viene del latín. Pensé que era del hebreo o del griego, no, es una palabra latín. Y se divide en dos. Ex, que significa completamente, y pius, significa íntegro. O sea, ex pius significa completamente íntegro. Pero ¿qué es lo que era la expiación? ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hizo el pecado cuando entró al Edén? ¿Qué fue lo que se rompió cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué se rompió? ¿Qué no volvió a ser igual que antes? La comunicación directa con Dios. Correcto, oye. Recuerden que antes del pecado, Dios podía conversar con Adán y Eva cara a cara. Podían conversar, verse. Y cuando ocurre el pecado, esta relación se rompe. Entonces, expiación significa, o sea, la expiación servía para volver a establecer esta relación. Eso es expiación. Para eso se hacía expiación. Entonces, tengamos ese concepto en la cabeza. Expiación era lo que me servía para restablecer mi relación con Dios, interrumpida o rota por el pecado. Entonces, en Levítico 1 encontramos un tipo de ofrenda, el holocausto. Pregunta, ¿quiénes antes del santuario también ofrecieron holocausto? Aquí podemos ver, por ejemplo, Noé. Noé, después que sale del diluvio, después que termina el diluvio, sale del arca, dice que presentó un holocausto a Dios. Lo dice Génesis 8:20. Por el tiempo no lo vamos a leer ahora. Abraham, ¿se acuerdan que a Abraham Dios le da una orden con respecto a su hijo? ¿Cuál fue la orden? ¿Quién se acuerda? Que sacrificara a Isaac. Que sacrificara a Isaac, que sacrificara al hijo de la promesa. Le dijo, mira, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y después le dice, mira, a ese hijo tienes que sacrificar. Bueno, lo que Dios le está pidiendo a Abraham es que haga un holocausto. Y él partió a sacrificarlo. Y Job, Oye, pero holocausto Ahí de la es lo mismo que entonces hacer el sacrificio por ejemplo, de un cordero en el ¿cómo se llama? En el tabernáculo. mira, ahora vamos a ir viendo ofrenda por ofrenda para ver las diferencias ya. El Jorge tiene el micrófono prendido, parece, ¿no? Ah, sí, lo siento. Ya. Entonces, encontramos que en Job 1:5, a todo esto, ¿ustedes saben cuál fue el primer libro que se escribió en la Biblia? Job. Fue el libro de Job. Fue escrito por Moisés. Y se cree, según lo que dice el comentario bíblico, los eruditos, que Moisés fue contemporáneo con Job. Da mucho detalle de Job. Y usa un lenguaje parecido al tiempo que vivía Moisés. Así que los eruditos creen que Moisés conoció a Job, o se enteró de él. Y bueno, este fue el primer libro que se escribió. Y Job, en el capítulo 1, versículo 5, dice que él hacía holocausto por sus hijos. Entonces ahora vamos a entender esta ofrenda. ¿Qué es lo que era el holocausto? Holocausto. Pon atención. El holocausto, la primera cualidad que tenía, que el animal se quemaba completamente. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo, no solamente significaba que tenía que degollar a Isaac, sino que tenía que quemarlo completamente. Eso es un holocausto. Entonces, la primera cualidad es que el animal se quema completamente. La otra cualidad
O la otra característica que tenía el holocausto, podía ser un vacuno, podía ser un ovejuno que era una oveja adulta. Ahora, si usted no tenía dinero, podía comprar unas tórtolas, o sea, podía llevar unas tórtolas o podía llevar un palomino. Algo que quiero destacar es que todos los holocaustos que uno llevaba al santuario como holocausto, tenía que ser de animales que fueran domésticos. No era un animal que yo me encontraba ahí en el cerro y me lo traía. Tenía que ser un animal que fuera de la persona que llevaba los cerdos, criado por él. ¿Y por qué? Porque esto tenía que tener un costo. Tenía que significar un costo para la persona que iba a llevar la ofrenda. Y lo conversamos la otra vez. ¿Por qué nosotros tenemos que llevar ofrendas? Y la ofrenda siempre significa un costo. Para Dios, Dios dio a su hijo. Y para Dios tuvo un costo. Porque dio a su único hijo. Dio el mejor, lo mejor que tenía, Dios lo dio. Y Dios espera lo mismo de nosotros. Queremos lo mejor. Entonces, este vacuno, o la oveja, o la tórtola, o el palomino, no podía ser la tórtola la más vieja, la que estaba media tuerta, la que estaba media coja, no. Tenía que ser la más bonita, la más gordita, la que tuviera el pelo más brillante, la que daba mejor leche, la que daba mejor lana. Esa era la que iba a ofrecer el Señor. La idea también era que hubiera un sacrificio de tu parte. Porque si yo tuviera muchos animales y unos medio feos, unos flacos, me deshago de esto y lo llevo al santuario. Yo decía, no, usted me va a traer una ofrenda, tráigame lo mejor. Lo mencionamos la semana pasada, a veces la ofrenda que nosotros llevamos en la iglesia, cuando pasan pidiendo la ofrenda, nosotros sacamos del bolsillo las monedas que tenemos y las echamos. Una vez en una clase de niños escuché que la maestra decía que uno debería prepararle la mejor ofrenda al Señor. Y preparar la ofrenda. Ya, yo voy a ofrendar, yo empiezo a preparar la ofrenda. No, a ver, tengo 1,000 pesos, ya los saco ahí en la billetera. Y eso no es darle una ofrenda al Señor. Es prepararlo. Entonces, fíjese, Dios pedía que el animal se quemara completamente. Ya dijimos la característica de los animales que Dios pedía. Decía, bueno, yo tengo un conejo, yo no voy a llevar un conejo. No, mire, yo tengo aquí unas gallinas, tampoco voy a hacer gallinas. Dios especifica cuáles son los animales que él aceptaba como holocausto. Bueno, tenía que ser un macho, sin defectos, ya lo dijimos. Ahora, ¿qué es lo que se hacía con el animalito? El animalito se degollaba. Usted puede decir, ¡ay, pero degollar, qué fuerte, qué sádico! Pues saben que el degollamiento era la forma más rápida de matar y con menos dolor. Entonces podemos darnos cuenta que Dios no pedía que fuese un sacrificio en donde el animal sufriera mucho, sino que era una muerte rápida y no tan dolorosa. Totalmente diferente a la muerte que tuvo Jesús, que fue una muerte larga, lenta, agónica. O sea, Jesús lo crucificaron, estuvo como 6 horas crucificado, y antes de eso lo azotaron y le pegaron. Sufrió mucho Jesús antes de morir. Bueno, aquí Dios pedía que el animal no sufriera tanto. Entonces, el degollamiento era lo más rápido y lo menos doloroso. ¿Qué pasaba con la sangre del cordero? O del animalito, cuando se hacía un holocausto. Ojo, cuando se hacía un holocausto, la sangre se tomaba y se rociaba a los lados del altar del sacrificio. ¿Dónde está el altar del sacrificio, mamá? En el patio. En el patio, muy bien, en el atrio. En ese altar se rociaba la sangre, a los lados del altar. Y la ofrenda podía servir de expiación. Fíjense, el holocausto era una ofrenda que yo le llevaba a Dios, pero también podría servirme de expiación. ¿Y qué es lo que era expiación? Llevarla como para poder restablecer mi relación con Dios por culpa del pecado. O sea, perdón por mi pecado. Por el perdón del pecado. Entonces, el holocausto servía para eso. Por eso que Job dice que hacía holocausto
por la cantidad de cada hijo que tenía. Creo que tenía 10 hijos, no me acuerdo bien. Pero si tenía 10 hijos, Sí, él 3 hacía 10 mujeres, 7 holocaustos en el nombre de cada uno. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? O sea, Job por ese holocausto, expiación por el pecado de los hijos. Ya. Esto sería con la ofrenda del holocausto. Ahora, era ofrenda quemada, así lo dice el libro de Levítico, que esta era una ofrenda quemada. La semana pasada vimos que ¿qué es lo que era ofrenda quemada? Era un obsequio. En Levítico 2 lo menciona así como un manjar de obsequio. Este era un obsequio. Yo le quería hacer un regalo a Dios, le llevaba un holocausto. Esa es una forma de llevarle obsequio al Señor. ¿Ya? Pues esto lo vimos la semana pasada, así que no vamos a profundizar tanto. Esto sería entonces el holocausto. Y esto es lo último. El holocausto era una ofrenda voluntaria. La persona no estaba obligada a hacerlo. Como usted hoy día no está obligado a llevar ofrenda. Usted no va a recibir la visita del anciano de iglesia o del tesoro y dice, oye hermano, ¿usted por qué no está ofrendando? Sí, cuando uno diezma, le pueden preguntar, oye hermano, ¿qué pasa con el diezmo? Pero la ofrenda es algo voluntario. Y el holocausto era voluntario. Sigamos. Oblación. La oblación, la semana pasada hablamos de la oblación. ¿Qué es lo que era la oblación? Como definición, era un obsequio, no sé si alguien se acuerda, un obsequio, Una ofrenda de gratitud. una ofrenda de gratitud que se le entregaba a un ser divino. Esa era una oblación. ¿Dónde encontramos la oblación antes del santuario? A ver quién sabe. Yo lo dije la semana pasada. La oblación A ver, podía ser muy bien un animal o podían ser frutas o vegetales. Aquí encontramos la ofrenda de Caín y Abel. Yo siempre interpreté mal esto. Yo pensaba que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín porque Caín le había llevado fruta y no le había llevado un cordero. Pero me di cuenta que yo estaba equivocado porque lo que ellos llevaban era una oblación. O sea, Caín no estaba haciendo mal con llevar esta ofrenda. No estaba yendo en contra de él. No estaba yendo en contra de Dios porque Dios pedía una oblación, podía hacer esto. Ahora, ¿por qué Dios no mira con agrado la ofrenda de Caín? Ya esto es tema de... es para otro tema, ¿ya? Pero sí podemos ver que la oblación la hizo Caín y Abel. Es la primera oblación que aparece en la Biblia en Génesis 4. Ya. La oblación, ¿en qué consistía la oblación? Flor de harina. Flor de harina, yo me imagino que debe ser como harina molida, trigo molido, no. Traté de buscar qué significaba flor de harina como concepto y no lo encontré. Pero creo que es como harina molida. Yo me imagino. Si alguien tiene la mejor respuesta. harina. ¿Cómo? Podría ser la mejor harina también, pues. Mira, yo lo asocié, nosotros tenemos azúcar, pero también conocemos en Chile el azúcar flor. ¿Y cuál es la diferencia entre el azúcar flor y el azúcar normal que le echamos al flor? Claudio, ¿Ah? Claudio, yo actualmente he escuchado harina en flor. Harina en flor. Es más Sí, finita. que me parece que Es más me fina. parece que es una mejor calidad de harina, pero no sé si es como del primer trigo, pero tiene una particularidad, pero yo lo he escuchado al revés, no sé si será lo mismo. Yo he escuchado Sí. harina en flor. Harina en flor, sí. Bueno, yo no tengo claro a qué se refiere con flor de harina. Pero la oblación consistía en llevar flor de harina, aceite de oliva e incienso. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Recibía la harina con el aceite y el incienso. Dice que tomaba un puñado y lo tiraba sobre el altar del sacrificio. Y como tenía incienso, salía un olor grato, un olor muy rico. Y subía al cielo. Y lo que sobraba, ¿para quién era? Para el sacerdote, para el sumo sacerdote y para los sacerdotes. O sea, para Aarón y sus hijos. Entonces, lo que sobraba era para ellos.
la persona que llevaba la ofrenda va a decir, oiga, ya que sobró harina, ¿me la puedo llevar para la casa? No. Lo que usted llevaba al santuario se quedaba en el santuario. Si no se quemaba, se lo quedaba el sumo sacerdote. Entonces, flor de harina, aceite e incienso. ¿Cómo yo podía presentar esta ofrenda? Oblación también. Aquí me están soplando. Ahora habla de harina cocida. Gracias, Ale. Tengo la misma versión que tú. Podía ser horneada al horno. Obviamente, horneada. Podía ser horneada. O sea, usted hacía como un pancito, lo amasaba y la podía hornear. Y usted podía llevar esto como oblación. También dice que la podía llevar en una sartén. Y en como una cazuela. Yo me imagino, no sé cómo podría hacer una masa en una cazuela. Yo creo que ya estas son recetas medias hebreas que nosotros no entendemos el concepto. Yo No decía, conozco. será como una pantruca, no sé cómo puede hacer una masa en una cazuela. En mi cabeza vino una pantruca. Pero esas eran las tres formas que describe el libro de Levítico, cómo usted podía llevar una oblación. Digamos. Esto es importante. A ver si hermana Carmen y mi mamá se acuerdan. Dice, sin levadura y sin miel. ¿Por qué no podía llevar ni levadura ni miel? Por la fermentación. Muy bien. La levadura fermenta, ¿cierto? Y la miel. Ahora aprendí que ahora sé que fermenta, no sabía. Sí, esto lo aprendí para la semana pasada, para los que no están presentes la semana pasada. La miel también produce descomposición. Entonces también fermenta. Entonces, usted la oblación, usted no puede decir, bien, le voy a echar miel para que esté más rica. No. Sin miel y sin levadura. Pero había un ingrediente que sí que tenía que llevar. Dice, sazonar con sal todas las ofrendas. Y Levíticos 2, aquí lo tengo anotado, versículo 2, versículo 13 dice así, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Y escuchen acá, en todas tus ofrendas ofrecerás sal. ¿Por qué creen ustedes, bueno, también lo mencionaron la semana pasada, ¿por qué creen ustedes que tenía que llevar sal? Porque la sal, Da el bueno, gusto, el sabor, po. no porque limpia, porque, y como nos dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, claro, sí, vosotros sois la sal del mundo. Una Tenemos de que las ser propiedades que tiene la sal, y lo y mencionaron la semana sazonar. pasada, es que ayuda a preservar. Se Ayuda a mantiene en el conservar tiempo. y ¿Perdón, hermana? también ayuda a conservar y también da sabor. Las dos cosas. Y esto tenía un simbolismo la sal, porque sirve para conservar, para mantener en el tiempo. El sacrificio de Dios y lo que está haciendo el santuario permanecía en el tiempo también. La salvación no era por un tiempo limitado. Entonces tenía también este sentido, el uso de la sal. Ponía de manifiesto, dice aquí, la perdurabilidad del pacto de Dios con su pueblo. Como la sal perdura, la sal en un alimento no se echa a perder. Bueno, el pacto de Dios con sus hijos también perduraba. Eso es lo que quería representar. Y por último, también era ofrenda quemada, o sea, era una ofrenda de obsequio al Señor. También era una ofrenda voluntaria. ¿Estamos claros? Entonces ya tenemos que el holocausto era voluntario y la oblación también era voluntaria. Ahora tenemos una tercera ofrenda,
que era la ofrenda de paz. Ofrenda de paz. ¿Qué animal yo tenía que usar para hacerle a Dios una ofrenda de paz? Vacuno, oveja o una cabra. Estos son los animalitos que yo podía llevar. No voy a llevar un perro, ni mi gato, ni un hámster, no. Vacuno, oveja o cabra. Aquí hay una diferencia con respecto al holocausto. El holocausto tenía que ser un macho. La ofrenda de paz podía ser un macho y una hembra enferma. La más fea. ¿O no? No, No. la mejor. Sin defecto. Sin defecto. Y aquí hay otra diferencia. El oferente, la persona que llevaba la ofrenda, la podía comer. Fíjense, en la oblación, lo que sobraba, ¿quién se lo comía? Sacerdote. El sacerdote. Pero en la ofrenda de paz, el oferente también podía comer. La ofrenda de paz, les voy a leer lo que dice el comentario bíblico de la Biblia de Andrews, dice: era un tipo de ofrenda de la cual el oferente podía comer, compartiendo así una comida con Dios. El concepto de paz en hebreo era un concepto de bienestar. Cuando usted estaba pleno, sentía que le estaba yendo tan bien, el hebreo llevaba una ofrenda de paz al Señor, darle las gracias por todo, porque le estaba yendo tan bien. Está en su bienestar. Entonces él era como que compartía una comida con Dios. Por lo tanto, él llevaba este animalito y el oferente la podía comer, junto con el sumo sacerdote. Aquí ambos podían comer. La sangre de este animalito, ¿qué se hacía? También se rociaba sobre los lados del altar. Al igual que en el holocausto, la sangre no entraba al santuario. ¿Dónde estaba la sangre? En el altar del sacrificio, en los lados del altar. Y esta ofrenda, aquí tengo una duda. Ya, aquí escribí mal. Esta ofrenda no servía como expiación. El holocausto sí servía como expiación, pero la ofrenda de paz no servía de expiación. No. Aquí le escribí porque dice la ofrenda también no servía. La voy a corregir. Activo. Entonces la ofrenda de paz no servía como expiación. Ahora, ¿qué es lo que quemaba el sacerdote? Dice que se sacaba toda la grasa. Me voy a pedirle a Jan que por favor me lea Levíticos 3. ¿3 cuánto? 3 y 4. Y el 5 también. Ya dice así. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Gracias. Entonces se dan cuenta que lo que se quemaba la grosura, Los intestinos. las grasas. Aquí mi versión dice las grasas. No sé si Grasas. ustedes cuando ven que se está haciendo un asado, no sé cómo le dicen en México un asado, cuando hay grasa, se dan cuenta que arde y arde y cuesta que se consuma. Bueno, la grasa del animal, esta grasa, se ponía sobre la parrilla, podemos decir, sobre el altar, y ardía y ardía y ardía. Me faltó decirle algo con respecto al holocausto. En el holocausto yo les dije que se quemaba el animal completo, pero en el altar del sacrificio se quemaba también la grosura.
las grasas y el resto del animal se le sacaba la piel. El resto del animal se llevaba fuera del campamento. En un lugar limpio, dice. Y ahí se quemaba. El resto del animal completo se quemaba, pero no se quemaba todo el animal en el altar. En el altar solamente se quemaban las grasas que acaba de leer ya. Eso me faltó aclararles eso. Entonces, dijimos, la ofrenda no servía como expiación. Y también era una ofrenda quemada como obsequio o manjar de obsequio para el Señor. Así era considerada esta ofrenda. Hermanos, son las 10:15. Al final vamos a ver lo mismo que vimos la semana pasada, porque la semana pasada llegamos hasta acá. Pero hoy día lo pude explicar un poquito más claro, porque estuve estudiando de nuevo esto con más profundidad. Y ya la próxima semana, la ofrenda de paz también era voluntaria. La próxima semana vamos a ver otro tipo de ofrenda, que era la ofrenda por el pecado. Entonces lo vamos a dejar hasta acá en virtud de los que mañana trabajamos, los que nos levantamos temprano, porque esto nos va a tomar más tiempo. Lo que estudiamos hoy día fue como un repaso de lo que habíamos visto en las clases anteriores, ¿ya? Así que lo vamos a dejar hasta acá. Voy a dejar de grabar. Voy a dejar de compartir.